Era una noche helada en la antigua Galia. El viento soplaba entre las murallas de Amiens y la nieve caía como un velo silencioso sobre el camino. Un joven soldado romano cabalgaba en silencio, envuelto en su gruesa capa carmesí. Sus manos estaban entumecidas, pero su mirada permanecía atenta, buscando algún rastro de vida en aquella oscuridad. Entonces lo vio. Junto a la puerta de la ciudad, un mendigo temblaba, cubierto apenas con harapos. Sus labios morados murmuraban una súplica débil, apenas un suspiro perdido entre el frío. El soldado se detuvo, lo miró, y en su corazón algo ardió más fuerte que el invierno. Sin decir palabra, desenvainó su espada, cortó su capa en dos y cubrió al hombre con una mitad. El viento siguió soplando, pero el silencio que lo rodeó parecía tener algo sagrado. Esa misma noche, mientras dormía, el joven tuvo un sueño. Vio a Cristo envuelto en la mitad de su capa, mirando al cielo y diciendo con ternura: «Martín, a un catecúmeno me ha cubierto con su manto». Cuando despertó, supo que su vida ya no le pertenecía. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Era el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano comenzaba a perder la fuerza que durante siglos había dominado el mundo. Las legiones aún marchaban orgullosas, pero sus banderas ondeaban sobre un imperio dividido, cansado y lleno de incertidumbre. En las ciudades, los templos de los antiguos dioses seguían en pie, pero sus altares se encontraban casi vacíos. Los hombres empezaban a buscar respuestas más profundas, una verdad que no podían encontrar ni en el mármol ni en la gloria militar. Mientras tanto, el cristianismo se expandía en silencio. Ya no era perseguido con la violencia de otros tiempos, pero aún era mirado con sospecha. Muchos lo consideraban una amenaza para el orden romano, una fe que hablaba de amor en lugar de poder, de perdón en lugar de conquista. En medio de este mundo incierto, en una pequeña provincia del imperio llamada Panonia, nacería un niño destinado a cambiar la forma en que se entendía la compasión. Su nombre era Martín, hijo de un soldado, pero marcado por una luz que el tiempo no podría apagar. Martín nació en Savaria, una pequeña ciudad de Panonia, lo que hoy sería Hungría. Su padre era un tribuno romano, un hombre de disciplina férrea y corazón endurecido por la guerra. Su madre, en cambio, tenía un alma bondadosa y silenciosa, y fue ella quien plantó en su hijo la semilla de la compasión. Desde niño, Martín mostraba algo distinto. Mientras otros soñaban con glorias militares, él se conmovía al ver a los pobres y compartía su comida con quienes nada tenían. A los 10 años, contra la voluntad de su familia, pidió ser admitido entre los catecúmenos, los que se preparaban para recibir el bautismo. Su padre se enfureció, pues deseaba para él una carrera militar. Pero Martín no discutía, solo bajaba la cabeza como quien comprende que su camino será distinto, aunque cueste. En la escuela destacaba por su inteligencia y serenidad. Los maestros decían que había en su mirada una calma que no era de este mundo. Un día, una anciana del pueblo le dijo con dulzura: «Tienes el corazón de un pastor, no de un soldado». Y esas palabras se grabaron para siempre en su memoria, como una profecía que un día se cumpliría. Los años pasaron, y Martín fue reclutado en el ejército, siguiendo el destino que su padre había trazado para él. Servía bajo el estandarte imperial, custodiando las fronteras de la Galia. Llevaba armadura, espada y capa de soldado, pero dentro de su corazón la batalla era otra, la lucha entre la obediencia y la fe que crecía silenciosa. Una noche,
Mientras el frío cortaba como una hoja de hierro, vio al mendigo junto a las murallas de Amiens. Ese encuentro ya lo conocemos, pero lo que vino después transformó su alma para siempre. En el sueño donde Cristo le devolvía su manto, Martín comprendió que no podía seguir sirviendo a los hombres si antes no servía a Dios. Al despertar, el mundo ya no era el mismo. Poco después, ante sus superiores, pronunció las palabras que sellarían su destino. Hasta ahora he sido soldado de César. Desde ahora soy soldado de Cristo. Fue acusado de cobardía por negarse a luchar, pero él respondió con serenidad: lucharé, pero con la fe, no con la espada. Y así comenzó su verdadera vida, no en el campo de batalla, sino en el terreno del alma. Libre del ejército y guiado por la fe, Martín buscó al obispo Hilario de Poitiers, uno de los grandes defensores del cristianismo en Galia. Bajo su guía, fue bautizado y abrazó una vida de oración y servicio. Pero la paz que halló no estuvo libre de pruebas. Muchos lo miraban con recelo. Algunos no podían comprender cómo un ex soldado podía hablar de amor y humildad. Otros lo acusaban de fanatismo por destruir ídolos paganos y levantar cruces donde antes había templos. Martín, sin embargo, no respondía con ira. Simplemente decía: la fe no se impone con la fuerza, sino con la verdad. Funda entonces una pequeña comunidad de monjes cerca de Poitiers, en un lugar llamado Ligugé. Allí vivía con sencillez. Dormía sobre paja, comía pan y hierbas y pasaba las noches orando. Su vida se convirtió en ejemplo y pronto hombres de toda la región acudían a él buscando consejo. Cuando el pueblo de Tours quiso hacerlo obispo, Martín huyó. Se escondió entre los gansos de un establo para evitar el cargo, pero lo encontraron. Al final, aceptó por obediencia, diciendo: si Cristo lavó los pies de sus discípulos, no puedo negarme a servir a su pueblo. Como obispo, siguió viviendo como un monje, con los pies descalzos y el corazón encendido. Su humildad desconcertaba a los poderosos y conmovía a los humildes. Desde su consagración como obispo, la vida de Martín se volvió un testimonio vivo del Evangelio. No gobernaba desde un trono, sino desde el suelo, junto a los pobres. Visitaba aldeas, curaba enfermos, consolaba a viudas y liberaba a quienes estaban poseídos o temerosos. Se decía que bastaba su presencia para que la paz llenara el lugar. Sus manos, callosas por el trabajo, se convirtieron en instrumentos de milagro. Una vez, un catecúmeno murió antes de recibir el bautismo. Martín se arrodilló junto a su cuerpo, oró en silencio, y ante los ojos de todos, el joven volvió a respirar. No hubo alarde, ni gritos, solo gratitud. Martín se limitó a decir: Dios devuelve la vida cuando encuentra fe. En otra ocasión, enfrentó a los seguidores de un antiguo culto que se negaban a derribar un pino sagrado. Martín propuso que cortaran el árbol ellos mismos, dejándolo caer hacia él, como prueba de su fe. El árbol cayó, pero al acercarse el tronco giró en el aire y se desplomó al lado opuesto, sin tocarlo. Los presentes, temblando, reconocieron la fuerza de su Dios. Su mensaje era claro: la fe no se demuestra con palabras, sino con actos de amor y valentía. Decía: donde hay caridad, allí está Dios. No temas perder lo que posees si lo entregas por amor. Su ejemplo encendió una llama en toda Galia. Hombres y mujeres comenzaron a seguir su camino, no como guerreros, sino como servidores. Y de aquel pequeño rincón de Tours nació una forma nueva de entender la santidad. Humilde, cercana y profundamente humana. El tiempo pasó, y los años comenzaron a pesar sobre los hombros de Martín. Había recorrido caminos polvorientos, consolado multitudes
y enfrentado tempestades de incomprensión. Pero su corazón seguía firme, encendido por la misma llama que había sentido aquella noche en Amiens. Cuando la enfermedad lo alcanzó, Martín estaba en misión, intentando reconciliar a dos comunidades que se habían enemistado. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu permanecía fuerte. Sus discípulos le rogaron que regresara a Tours para descansar. Él los miró con dulzura y respondió: «Si aún soy necesario a mi pueblo, no rehuyo el trabajo. Que se haga la voluntad de Dios». Pasó sus últimos días en oración, recostado sobre ceniza, con los ojos fijos en el cielo. Los que lo rodeaban decían que su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo. Y cuando exhaló su último aliento, una paz profunda llenó la habitación. Murió como había vivido, en humildad y servicio. Era el año 397. Su cuerpo fue llevado a Tours, donde el pueblo lo recibió con lágrimas y cantos. Pronto su tumba se convirtió en destino de peregrinos de toda Europa. El soldado que había partido su capa ahora cubría con su ejemplo el corazón de millones. Había cambiado la espada por la fe, y su nombre quedaría escrito en la historia de la santidad.